Buenas tardes con todos, mi nombre es Paola Quintuña. Vamos a exponer un estudio comparativo que se hizo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se trata de un estudio comparativo entre el esquema convencional y el tratamiento prolongado con esteroides en el síndrome nefrótico córtico sensible primario en pediatría. En el síndrome nefrótico córtico sensible, la duración de la corticoterapia inicial podría condicionar la frecuencia de recaídas y la eventual toxicidad de esteroide. Realizamos nosotros un estudio comparativo entre un esquema corticoide prolongado y el tratamiento esteroide habitual en el síndrome nefrótico córtico sensible con el objetivo de evaluar 5 puntos importantes. Primero, el número de niños con recaídas dentro de los 12, 24 y 36 meses, una vez finalizado ambos tratamientos, el número de recaídas durante el tiempo total de la duración del estudio, también la media del tiempo transcurrido después de haber finalizado el tratamiento hasta la primera recaída, la dosis acumulativa total de corticoides y la aparición de algún signo de toxicidad esteroidea, como el aspecto cushingoide, el índice de OMA aumentado mayor a 3, la reducción de la velocidad de crecimiento, la hipertensión arterial, el acné y las estrías, las cataratas y la presión intraocular aumentada y la osteoporosis y la osteopenia. Se trató de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego en pacientes con debut de síndrome nefrótico córtico sensible primario. Los pacientes que fueron incluidos en nuestro estudio fueron pacientes eutróficos y normotensos con valores de creatinina sérico normales de acuerdo a la edad y al sexo, con ecografías renales normales y con un consentimiento médico aprobado. Los pacientes que fueron excluidos fueron aquellos que tenían contraindicaciones al uso de esteroides y la indicación de suspensión del estudio eran aquellos pacientes que desarrollaran durante el protocolo un síndrome nefrótico córtico dependiente o córtico resistente, o aquellos que no tenían cumplimiento con las indicaciones y o no tenían concurrencia por lo menos del 80% de las citaciones establecidas, aquellos también que tenían toxicidad esteroide no controlada o que durante el estudio hayan tenido procesos infecciosos o tumorales. El estudio duró 36 meses. Nosotros pudimos dividir a nuestra población en dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A recibió el esquema prolongado, que constaba desde la semana 1 a la semana 6 recibir corticoide, 16-B-metilprednisona a 48 miligramos metro cuadrado día, seguido de 6 semanas de días alternos a 34 miligramos metro cuadrado día. Y posteriormente, en las siguientes, cada 4 semanas, lo que nosotros hicimos fue hacer un descenso escalonado de la dosis de corticoide a valor de 24, 18 y 8 miligramos metro cuadrado en días alternos hasta la semana 24 inclusive, en donde después se suspendía el tratamiento. En el grupo B, lo que se hizo fue hacer el tratamiento habitual, es decir, 16-B-metilprednisona durante 12 semanas, 6 semanas días continuos, 6 semanas días alternos, y desde la semana 13 hasta la semana 24 se recibió placebo. La duración del tratamiento fue de 24 semanas. En nuestro estudio ingresaron 56 pacientes que fueron aleatorizados. En el grupo A ingresaron 27 pacientes, de los cuales 2 fueron excluidos porque no cumplieron las citaciones. Para el mes 12 teníamos 25 pacientes y de estos 2 fueron excluidos por haber desarrollado un síndrome nefrótico córtico dependiente. En el mes 24 teníamos 23 pacientes y de estos 3 fueron excluidos por haber desarrollado un síndrome nefrótico córtico resistente y 2 pacientes desertaron del estudio, finalizando el estudio al mes 36 con 20 pacientes en el grupo A. En el grupo B fueron 29 pacientes también ingresados en forma aleatoria, 2 pacientes fueron excluidos porque no cumplieron las citaciones. Al mes 12 teníamos 27 pacientes, de los cuales 4 fueron excluidos, 1 porque desertó, otro paciente porque desarrolló un córtico dependiente y 2 pacientes desarrollaron un síndrome nefrótico córtico resistente. En el mes 24 tuvimos 23 pacientes y de estos a su vez 2 fueron excluidos, 1 porque desertó y 1 porque desarrolló un síndrome nefrótico córtico dependiente, finalizando a los mes 36 con 21 pacientes en el grupo B. El grupo A era un grupo que tenía 27 pacientes, 11 de sexo femenino, 16 de sexo masculino y la edad media estaba entre los 2 y los 11 años. Y el grupo B tenía 29 pacientes, 13 mujeres y 16 varones, con una edades entre 1.5 a 11 años. En cuanto a los resultados, la edad media de inicio del síndrome nefrótico córtico sensible en el grupo A fue de 3.7 años y del grupo B de 4.2. En cuanto a la tasa de incidencia acumulativa de recaídas, en el grupo A fue de 36 en 100 personas por año, comparado con el grupo B que fue de 66 en 100 personas por año, que eso fue un resultado estadísticamente significativo.
En cuanto al tiempo medio transcurrido desde la finalización del tratamiento hasta la primera recaída, también el grupo A demoró mucho más tiempo en tener recaídas, cumpliendo 114 días, y en el grupo B recayeron a los 75 días, siendo también esto un resultado estadísticamente significativo. Si bien la dosis promedio acumulativa total por paciente de corticoide en el grupo A fue mayor de 5.243 miligramos metro cuadrado comparado con 4.306 en el grupo B, esto no fue un resultado estadísticamente significativo, y es importante recalcar que tampoco existieron diferencias significativas de toxicidad esteroidea en ambos grupos. En cuanto al valor final de cortisol sérico matinal, tampoco hubo una diferencia estadística, siendo de 14 en el grupo A y de 16 en el grupo B. En cuanto a las biopsias que se realizaron, que fueron los pacientes que desarrollaron corticodependencia o corticoresistencia, en el grupo A, uno de los pacientes fue corticoresistente y fue una proliferación mesangial, y los dos pacientes fueron corticodependientes y fueron enfermedades a cambios mínimos. En cuanto al grupo B, fueron 4 pacientes en total los que fueron excluidos de este grupo. 2 pacientes fueron por corticoresistencia, uno fue una esclerosis focal y segmentaria y el otro fue una proliferación mesangial, y 2 pacientes desarrollaron síndrome nefrótico corticodependiente, con enfermedad a cambios mínimos. En este gráfico lo que queremos demostrar es el número acumulativo de recaídas que existieron durante la evolución del estudio. Es claro que en cuanto a visualmente existieron muchas más recaídas en el grupo B que en el grupo A. Lo que sí nos llama la atención, recuerden que nosotros hicimos estudios a los 12, 24 y 36 meses. A los 36 meses en el grupo A aparecieron 9 recaídas, de las cuales 5 eran en pacientes mayores de 7 años, y en el grupo B aparecieron 17 recaídas, de las cuales 10 eran en pacientes mayores de 7 años. Con este estudio lo que nosotros pudimos demostrar es que, aparte de que también la dosis prolongada de corticoide disminuye el número de recaídas en los pacientes, también lo que pudimos detectar, porque esto es estadísticamente significativo, también pudimos descubrir o detectar un grupo etario importante que es predominantemente recaidor, que son los mayores de 7 años. En cuanto al gráfico donde evaluamos el número acumulativo por paciente con recaídas en ambos grupos, pasó lo mismo. Hubo mayor cantidad de pacientes recaidores en mayores de 7 años. A los 36 meses en el grupo A, 3 pacientes recayeron, y de estos 2 eran mayores de 7 años, y en el grupo B 7 pacientes recayeron y de esos 5 eran mayores de 7 años. Si bien no es estadísticamente significativo, eso nos parece que es por el tamaño muestral. Nuestras conclusiones fue que la duración del tratamiento incidió sobre el número de recaídas sin incrementar significativamente la toxicidad de esteroide, y que es de especial de importancia que exista una mayor población, especialmente en pacientes con edades consideradas límites de presentación del síndrome nefrótico primario, para poder establecer conclusiones definitivas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Rivicini, yo soy concurrente de segundo año del Hospital Vilela de la ciudad de Rosario. Hoy queríamos presentarles pacientes monorrenos, análisis retrospectivo de su evolución. El seguimiento a largo plazo de pacientes pediátricos monorrenos nos permite identificar cambios funcionales en el riñón remanente que pueden conducir a daño irreversible a través de los años. El objetivo de este trabajo fue evaluar pacientes monorrenos atendidos en el servicio de nefrología del Hospital Vilela de la ciudad de Rosario e identificar allí los parámetros que determinan la aparición de daño renal. Este fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, en el cual se tomaron 60 casos comprendidos entre 1997 y 2015. El criterio de inclusión de nuestro trabajo fue tener situación de monorreno con más de 12 meses de evolución, y las variables que se analizaron fueron clearance de creatinina por método de Barrett, hipertensión arterial, el tamaño renal y proteinuria. En este gráfico logramos ver nuestra muestra. Nosotros partimos de 60 pacientes monorrenos, a los cuales clasificamos en grupo A, que correspondían a los congénitos, y grupo B, que correspondían a los monorrenos adquiridos. De estos 17 pacientes monorrenos adquiridos, todos eran post-nefrectomía, y las causas de su nefrectomía, 2 eran por reflujo, 7 por una, obviamente, hidronefrosis severa por estenosis. Hubo 2 riñones multiquísticos complicados, que durante su evolución se constató hipertensión sostenida, una atrofia renal y 5 tumores, de los cuales 4 eran tumor de Wilms y 1 era un nefroma metanéfrico. Del grupo A, que corresponde a los congénitos, teníamos 15 displasias multiquísticas,
en las cuales solo uno presentaba en el riñón contralateral un reflujo en un contexto de una asociación Batter, y dentro de los pacientes con agenesia, que eran 18, teníamos asociación a uropatía en 5, 3 presentaron reflujos, de los cuales 2 eran de alto grado, 1 de bajo grado y 2 vejigas neurogénicas. Los resultados que arrojó este trabajo es que el 39% de nuestra muestra eran varones, la edad promedio de nuestros pacientes era de 13.2 años, con un tiempo en un rango de 1 a 18 años. Con respecto a la evaluación nutricional, el 90% de nuestros pacientes monorrenos eran eutróficos, 4 solamente eran desnutridos, los cuales los 4 tenían otras patologías asociadas, y 2 obesos. El 98% no presentó hipertensión, el único que presentó hipertensión era una agenesia, a la cual se llegó al diagnóstico a los 7 años de vida, y el paciente concomitantemente era un paciente obeso. Y en el gráfico que sigue intentamos mostrar que entre el grupo A y el grupo B, si nosotros analizamos la hiperfiltración al inicio del seguimiento y al año del seguimiento, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa de hiperfiltración entre ambos grupos, ya que la hiperfiltración al año es del 39,5 en los congénitos y de 35,3 en los adquiridos. Insuficiencia renal solo se presentó en 2 pacientes de nuestra muestra que correspondían al grupo de congénitos. Estos 2 pacientes, uno era una agenesia con una displasia al contralateral y el otro era un riñón multiquístico cuyo contralateral era una urétero y uronefrosis severa con reflujo de alto grado. Sí vemos una diferencia estadísticamente significativa en lo que respecta a la hipertrofia al año de vida, que el 62,8% de los congénitos tuvieron hipertrofia renal versus un 35% de los adquiridos. En este gráfico intentamos mostrar 2 variables. Una es el volumen renal y la hiperfiltración que presentaban estos pacientes. Del total de nuestra población, el 55% presentó hipertrofia renal, y tomando estos que presentaron como 100% y extrapolándolo a los que hiperfiltraban, vemos que de los que presentaban hipertrofia renal, el 58% no presentaba hiperfiltración. Es decir, que para nuestra muestra no fue sinónimo la hipertrofia con la hiperfiltración. Si a su vez a estas 2 variables las extrapolamos a su origen, en relación a si nos relacionamos con adquiridos o congénitos, vemos que de todos los pacientes que presentaban hipertrofia, el 50% de los adquiridos presentaba hiperfiltración, comparado con los congénitos, que solamente el 30% de aquellos que presentaban hipertrofia presentaban hiperfiltración. También analizamos estas 2 variables, que es cruzar proteinuria con pacientes que presentaban hiperfiltración del total de la muestra, y podemos ver que un 48% de los que tenían hiperfiltración tenían proteinuria, y un 30% solamente de los que no tenían hiperfiltración presentaban proteinuria. Con esto queremos concluir que nuestro trabajo no reveló diferencias en el desarrollo de hiperfiltración entre los 2 grupos. El aumento de tamaño renal no fue sinónimo de hiperfiltración. Sí, el aumento de tamaño renal se vio con mayor frecuencia en los congénitos. La hiperfiltración presente en aquellos pacientes que tenían tamaño renal aumentado fue mayor en los adquiridos. Y la proteinuria fue más frecuente en los pacientes con hiperfiltración. Nosotros creemos que el tiempo observacional que utilizamos en este trabajo quizás no sea suficiente para determinar qué riñones van a terminar desarrollando nefropatía por hiperfiltración. Sí creemos que son pacientes que debemos controlar durante toda la vida, y que todo paciente con diagnóstico de monorreno debe recibir dieta hiposódica y controlada en proteínas para lograr prevenir la aparición de nefropatía por hiperfiltración. Muchas gracias. Para empezar, yo te quiero hacer 2 preguntas. Bueno. Número 1, vos incluiste 2 o 3, no me acuerdo, que eran tumorales. Sí, las digamos, dentro de dentro de las nefrectomías había 5 que eran tumores. La causa de la nefrectomía fueron tumores, de los cuales 4 eran tumor de Wilms y 1 un nefroma metanéfrico. Sí.
consideraron además dentro de la función todas las drogas recibidas, porque no es una situación similar la de un riñón solo, pero sano, digamos, de un riñón que fue agredido con un tratamiento eventualmente nefrotóxico. O sea, sí, por ejemplo, estos pacientes caen dentro del grupo de los que presentaban proteinuria sin todavía hiperfiltración. En la última diapositiva, donde nosotros mostramos que tenemos un 30% de pacientes que no teníamos hiperfiltración, pero sí tenían proteinuria, están estos no tenemos un riñón totalmente sano. No es totalmente sano, no es una nefrectomía que deje un contralateral que sea completamente sano, exacto. Sí, es un factor más. Pasa que había 1000 parámetros para estudiar y mucho de 8 diapositivas nos queda mucha cosa fuera. Otra pregunta, sí. ¿No incorporaron al seguimiento o piensan incorporar al seguimiento el mapa como una detección precoz o de situaciones extra de hipertensión arterial? 2 semanas antes al Congreso Nacional tuvimos las jornadas de nuestro hospital, donde el mismo doctor que vino a dar la clase de hipertensión al Congreso fue a nuestra ciudad. Y el mapeo es una cosa que en el hospital nos queda muy pendiente, en primer lugar porque nosotros no tenemos para hacer mapa, y lo cual sería buenísimo en un trabajo así poder aplicar. Nosotros lo único que tenemos son los registros de consultorio, lamentablemente. Sí. Sí, yo quería que nos aclararas cómo definiste hiperfiltración. Sí, nosotros hicimos el corte por encima de 120 para un método de Barrett. O sea, entre 80 y 120 lo consideramos normal y por encima de 120 fue nuestro corte estadístico para determinar la hiperfiltración. Para 173. Claro, exacto. Fórmula. Por fórmula de Barrett. Por fórmula, no por microalbuminuria o... ¿Por microalbuminuria no? No. Por método de Barrett fue lo que respectó a la hiperfiltración por clearance. Microalbuminuria era la idea en un principio cuando tomamos a incluirlo, pero ustedes si se fijan nosotros logramos 60 monorrenos porque la primera historia clínica que agarramos era de 1997. Nosotros tenemos un medio social bastante complicado y generalmente cuando logramos captarlos, el paciente ya tenemos proteinuria y no tenemos en todo. Entonces no lo pudimos poner como variable porque no estaba presente en todos los pacientes. De acuerdo. Una última pregunta. Una pregunta. Hiperfiltración por Barrett igual es bastante... digamos, discutible, porque sí, en general uno, la verdad que hiperfiltración convendría hacerla por recolección de 24 horas sí, y bloqueando la secreción. Este fue un estudio retrospectivo igual que ustedes fue retrospectivo y exacta. Claro, que nosotros lo hicimos por Barrett porque usted imagínense que nosotros podemos saber una constante, una talla y una creatinina en este método que podíamos evaluar historias clínicas hacia atrás. Es muy difícil en muchos pacientes, fíjense que nuestro rango era de 1 a 18 años, juntar una orina de 24 horas, y más cuando uno lo hace de manera retrospectiva, había datos que no teníamos, entonces utilizamos el método de Barrett, que teníamos datos para poder aplicarlos en todos. Y pacientes que... ¿Y los índices? Perdón. El índice de proteinuria creatininuria. Claro, por ejemplo, en los pacientes... microalbuminuria. Creatinina. Claro, no, microalbuminuria no teníamos en todo, por eso lo descartamos en primera instancia, pero en los pacientes menores que no podían juntar orina de 24, lo que ustedes ven ahí como pacientes que presentaron proteinuria, en los que son menores son a partir de considerar significativa por encima de 0,2 al índice de proteinuria creatininuria. ¿Y sí, si un paciente tenía 1 año, ustedes consideraban 0,2 también? En realidad, si usted ve que el criterio de inclusión es de haber tenido por lo menos 12 meses de evolución, generalmente en los pacientes cuando se controlaban, que era al año de seguimiento, tenían más de 2 años en líneas generales. Está bien. Y una pregunta más. Esa evolución que ustedes tuvieron, ¿era la proteinuria cuando aparecía? ¿Ustedes cómo la trataban? La proteinuria, lo único que fue tomado en 2 momentos, al inicio y al seguimiento al año, fue la hiperfiltración por Barrett. La proteinuria y la hipertrofia tomada como percentilo por encima del P95 fue tomada todos al año de seguimiento. ¿Y qué tratamiento hacían ahí? Eso también. Nosotros queríamos, pusimos los de la dieta hiposódica controlada en proteínas, obviamente que muchos de nuestros pacientes ya tienen enalapril como medida antiproteinúrica, pero nuestra idea era que a partir de este trabajo, en un segundo trabajo, poder evaluar la acción del enalapril como antiproteinúrico. Por eso no lo incluimos en este trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Víctor Araníbar, soy becario de hidrología infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco sobre la flujometría en los pacientes reconstruidos por un hipospadi.
Bueno, todos ustedes han debido ver alguna vez en el consultorio un chico con una hipospadia y bueno, generalmente los mandan a nosotros, a los urólogos infantiles, y lo que nosotros hacemos es la reconstrucción de la uretra, ¿no? Pero ese trabajo enfocado, ¿qué pasa con esos chicos más allá de la reconstrucción? Acá podemos ver una imagen de una vejiga completa y vemos un vaciamiento vesical adecuado, ¿no? Ve cómo se tendría que ver en una ecografía. Tuvimos 124 pacientes, estos pacientes ya fueron operados, aclarándolo, y nosotros utilizamos este método que es la flujometría, electromiografía y con una ecografía postmiccional para evaluar cómo vacía este chico la orina. Tuvimos un periodo de estudio en febrero de 2011 a agosto de 2014 y un promedio de edad de seguimiento entre los 13 y 15 años de edad. Utilizamos a partir de los 3 años como promedio porque es la edad en que los chicos empiezan a dejar los pañales y empiezan a poder orinar de forma espontánea. Y para hacer este estudio necesitamos que ellos puedan orinar, ya que la reconstrucción la podemos hacer a partir de los 7 meses de vida. Bueno, esto va en relación más que todo a la técnica quirúrgica que utilizamos. La mayoría de los casos fue la tubulización de la placa, que consiste en unir toda la uretra que está abierta, ¿no? Y otras técnicas que utilizamos pero en menor proporción. Dentro de los resultados, tenemos que de todos los 124 pacientes, tuvimos en 56 pacientes que corresponden al 45% de los casos, una curva aplanada, la cual no es normal. Esta es la curva roja de acá, es una curva normal que implica que hay cierto grado de dificultad en el vaciamiento. En este cuadro podemos comparar la misma curva que se da de un chico que ya ha sido operado de una uretroplastia con un paciente prostático. Podemos ver que hay una similitud en ambas curvas, que también se puede usar este estudio para ver cómo él va orinando. Y vemos que ambas tienen una similitud que nos muestra que hay cierto grado de dificultad en el vaciamiento. Y bueno, tuvimos en el 22% de los casos, en 27 pacientes, una curva que es más cercana a la normalidad. Podemos ver que es completamente distinta, es más elevada. Ahora más vuelo es la curva de Krauss, como la conocemos, que solamente presentó esto en 22% de los casos. Y acá podemos ver otros patrones más, un patrón de hiperactividad de la vejiga, que tiene cierto grado de una vejiga hiperactiva, que más que todo la asociamos como hallazgo, no directamente relacionada con la patología de base. Y en algunos casos tenemos una hipoactividad vesical, ¿no? La hipoactividad generalmente da cuando un chico tiene dificultad en el vaciamiento, cuando uno ya agota todos los estudios que teníamos a la mano y lo detectamos que tiene una vejiga que tiene algún trastorno en el vaciamiento, ¿no? Y en algunos casos puede estar asociado con un trastorno en el colon, algún tipo de trastorno en el músculo liso. Estos son los resultados, donde vemos que la mayor parte hubo una curva aplanada con una dificultad en el vaciamiento. Y acá podemos ver este estudio, la flujometría es muy útil para nosotros, pero la correlacionamos inmediatamente con la ecografía postmiccional. Significa que se hace el estudio y se pide una ecografía en el mismo momento. Y podemos ver que en el 99 pacientes que corresponden al 80% tuvieron un volumen residual menor del 10%. Eso es un buen dato, ya que indica de que un paciente está orinando de forma adecuada, ¿no? Lo cual no lo hace que tenga predisposición a infecciones urinarias. Un volumen residual hasta el 20% que ya se encuentra en el límite, encontrarse un 14%, y un volumen residual mayor del 20% en 7 pacientes. Esto quiere decir de que la ecografía posterior a la micción es muy importante para poder evaluar si este chico orina o no toda la cantidad de orina que queda en la vejiga. En los pacientes que encontramos este tipo de problema, que tenía cierto grado de retención, tuvimos que requerir una meatotomía. Significa ampliar parte de la anastomosis, generalmente la parte distal a nivel del meato, ¿no? Que correspondió solo al 7% de los pacientes. Este es un estudio muy útil para nosotros. Podemos evaluar el grado de vaciamiento y por lo que podemos ver que en la mayoría de los casos existen flujometrías alteradas. No podemos hablar de una flujometría normal en un chico que fue sometido a una uretroplastia. Las mismas flujometrías, dada que hay una diferencia en la ecografía y en la flujometría, no corroboran en la decisión de realizar meatotomías. No nos van a ayudar a tomar esa decisión.
Y sin embargo podemos ir viendo que de repente la técnica quirúrgica que estamos utilizando acá en el presente, casi en todos los centros, pueden llegar a ser inadecuadas cuando este chico vaya creciendo y va a tener algún tipo de dificultad en el vaciamiento. Eso es todo, gracias. Sí, yo te quería preguntar. Por un lado había una vejiga un poco hipertónica. ¿La medican con oxibutilina o algún medicamento o queda así? Bueno, sí, cuando hay cierto grado de hiperactividad utilizamos la oxibutinina de acuerdo a cada caso, ¿no? Pero generalmente esos hallazgos son casos muy esporádicos, en especial cuando son chicos que ya tienen entre los 6 años, 5 años, que están empezando a madurar y pueden tener cierto grado de hiperactividad, que por un tiempo los medicamos y después ellos mismos ya mejoran el vaciamiento y se descontinúa la medicación. ¿Cuáles serían los criterios y frecuencia de seguimiento para ver si aparecen dificultades en la evolución? Generalmente el primer dato es que la mamá se da cuenta, nos dice que lo vio orinar en algún momento y ve que el chorro es muy delgado, que hace mucha fuerza. Cuando son muy pequeñitos muestran que hace mucha fuerza para orinar, se ponen a llorar o a veces tienen defecación, ¿no? Y nosotros vamos esperando que ellos tengan como los 3 años, como planteamos acá en el trabajo, y les hacemos el estudio. Igual, un chico muy pequeñito es muy difícil pedirle que orine, que vacíe, ¿no? La edad ideal es 5 o 6 años cuando empiezan a orinar. Y además que a esa edad ya pueden hablarnos de algún episodio de fiebre con una infección urinaria, un sedimento patológico. Entonces nosotros lo vamos controlando con la flujometría, ¿no? Y lo más importante en este caso, como vimos, es ver la ecografía posmiccional para ver cómo está el vaciamiento. Perdón, en realidad la pregunta iba dirigida de acá para adelante. Esa discrepancia entre la flujometría y el residuo posmiccional, que no parece mostrar nada, ¿tienen algún protocolo o alguna frecuencia para seguirlo con flujometría y vaciado posmiccional, o un poco va ligado a la evolución clínica? En general, sí. Generalmente en todo lado utilizamos la técnica de tubulización de la placa y es algo que nos ha dado muy buen resultado. Pero como fuimos viendo, a la larga se ve que es algo que no va a ser suficiente para poder realizar el vaciamiento, ¿no? De repente ese chico llega a tener unos 18 años y sale de nuestro ámbito, ¿no? Pero podemos ver que va a tener cierta dificultad cuando él vaya creciendo, ¿no? Algo que alguna vez lo planteamos va a ser que cuando él llegue a ser un adulto va a ser muy difícil operarlo. Si en un momento dado tiene una hiperplasia prostática debido a que el calibre uretral no va a ser adecuado. Y bueno, en nuestro caso sería bueno replantearnos utilizar otra técnica quirúrgica que pueda llegar a que no pueda tener este problema a la larga, ¿no? Está bien, eso sería para otros pacientes. Está bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Luna, soy residente del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Humberto Notti de Mendoza. Voy a presentar un síndrome nefrótico resistente en pediatría, tratamiento con beta-metilprednisolona. Bueno, nosotros en el servicio implementamos un protocolo con pulsos de beta-metilprednisolona a los niños que se encuentran, que son córticos, con síndrome nefrótico córtico resistente, después de recibir el esquema indicado. Y este es un protocolo que lo hemos implementado a partir de hace varios años y que viene con un comienzo, es un protocolo modificado con respecto a un protocolo realizado por Mendoza y Tuns desde 1990. El síndrome nefrótico, el efecto terapéutico de la beta-metilprednisolona se logra mediante la regulación negativa de la actividad de los linfocitos y monocitos, macrófagos y citoquinas proinflamatorias, con la disminución de la actividad de la NFK-kappa beta, que disminuye la actividad, la transcripción de genes de interleuquina 1 e interleuquina 6, y de esa forma disminuyendo la actividad inflamatoria. Estudios experimentales han demostrado acción directa de los glucocorticoides directamente sobre el podocito, actuando sobre el ciclo celular, de esa forma disminuyendo la reducción de la apoptosis, y también actuando directamente sobre la estabilización del citoesqueleto y actuando sobre la síntesis de proteínas de diafragma de filtración como nefrina y tubulina. Las dosis acumulativas de corticoides vía oral se han visto que tienen mayores efectos adversos que las dosis endovenosas.
donde se han podido evaluar mayores efectos a nivel de fracturas osteoporóticas, cataratas y demás complicaciones. Las dosis endovenosas tienen una alta biodisponibilidad, una mejor penetrancia en los tejidos y logran una buena respuesta. Bueno, cabe destacar la limitación de este estudio, de este trabajo, con respecto al estudio de mutaciones para síndromes nefróticos corticoresistentes con alteraciones, mutaciones tanto en las proteínas y en las proteínas de la membrana de las proteínas del diafragma de filtración. El objetivo de este estudio fue determinar el comportamiento clínico y evolución de los pacientes con síndrome nefrótico corticoresistentes tratados con altas dosis de beta-metilprednisolona. Es un estudio retrospectivo desde el periodo del 2006 al 2013 con un seguimiento total de 43 meses con una duración del tratamiento de 40,9 meses. Las variables analizadas fueron la edad, el sexo, las variedades histológicas en la biopsia renal percutánea, la respuesta al tratamiento inicial, si fue primario, temprano, secundario, tardío, criterios de laboratorio al debut para confirmar el diagnóstico de síndrome nefrótico, albúmina sérica, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, proteinuria, clearance de creatinina según la fórmula de Schwartz, respuesta al uso de los pulsos beta-metilprednisolona con proteinuria y clearance de creatinina. Las complicaciones al uso de los corticoides, oftalmológicas, psiquiátricas, endocrinológicas, óseas, neurológicas, gastrointestinales e infecciosas. Y el impacto del crecimiento con el tratamiento se tomó la talla al iniciar el tratamiento y al finalizarlo. Bueno, el protocolo se utiliza beta-metilprednisolona a dosis de 30 miligramos kilo endovenosos, primero con 6 dosis días alternos, después 6 dosis semanales, quincenales, mensuales y bimensuales. Con prednisona 0,5 miligramos kilo día en mantenimiento en días alternos cuando ya comienzan con el tratamiento de forma quincenal. Se agrega IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, enalapril a 0,10 miligramos kilo día durante el periodo del tratamiento. Como dije anteriormente, es un tratamiento modificado con respecto al implementado, como se va abajo, por Mendoza y Tuns desde 1992 y 1990. Durante el tiempo que los chicos reciben este tratamiento son internados en hospital de día donde se le realizan la infusión de la medicación, donde se hacen los controles tanto de peso, de talla como de TA. Los niños reciben ahí los controles en cada momento que reciben una infusión, se realiza el control de la proteinuria, cada 3 meses función renal y controles anuales, tanto oftalmológicos, cada 6 meses o anuales oftalmológicos y de citometría ósea. También reciben un soporte nutricional y un soporte del servicio de salud mental. Los resultados que arrojaron este estudio fueron, bueno, el total de síndromes nefróticos idiopáticos de Mendoza fue de 270 pacientes durante este periodo. 28 pacientes son síndrome nefrótico córtico resistentes, de los cuales 24 recibieron el protocolo, 3 pacientes abandonaron el tratamiento y un paciente se mudó a otra provincia. 15 pacientes son nefróticos del inicio de córtico resistentes del inicio de la enfermedad. La relación mujer-varón está mucho más, tiene una mayor cantidad de varones, con una relación de 6 a 22 y la edad media fue de 6 años. Bueno, las biopsias renales, se realizaron biopsias renales antes de comenzar el tratamiento con los pulsos. Las biopsias, bueno, se realiza en quirófano bajo control ecográfico para realizar microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica en algunos de los casos. Las biopsias renales de 14 pacientes nos arrojó una esclerosis focal y segmentaria, el cual es el 50% de los casos. 6 pacientes proliferación mesangial difusa, 2 pacientes presentaron cambios mínimos y 6 pacientes no se pudo realizar la biopsia por negativa a los padres o por traslado de extraprovincial. Las complicaciones que presentaron, bueno, de los 24 pacientes, 6 pacientes presentaron complicaciones cardíacas, de los cuales solo fueron valores de TA por encima del percentilo 90 para el sexo y para la edad. 5 en otras complicaciones endocrinológicas, solamente fascia y cushingoide sin hiperglucemia. Infecciones, presentaron infecciones leves, varicela, herpes zóster y neumonía en 3 de los casos.
Y complicaciones óseas presentaron 2 pacientes, osteopenia, los cuales recibieron el tratamiento con alendronato y estuvieron digamos, recibiendo ese tratamiento también en hospital de día. Y el resto de los pacientes no presentaron complicaciones. Bueno, de los pacientes, 2 pacientes presentaron, esta es la complicación ósea, se realizó densitometría ósea, donde se ve que 2 de los pacientes se encuentran por debajo del score Z, -2, con marcada osteopenia, los cuales recibieron tratamiento. De los valores, bueno, que se tomó al inicio y al finalizar el tratamiento, la proteinuria, al comienzo teníamos una proteinuria de 6,56, más o menos 2,1, y al finalizar el tratamiento nos marcaba 1,23 con una P estadísticamente significativa de menor a 0,001. En cuanto a la función renal, marcada por el clearance de creatinina, por la fórmula de Schwartz, al comienzo marcaba con 107,37 más o menos 19 y al finalizar 94,25, lo cual la P no fue significativa, o sea que no hubo variación. Y al score Z, de acuerdo a cada niño, que se tomó al inicio y al final, al comienzo era de 0,08 y al finalizar 0,56, con una P tampoco significativamente estadística, lo cual marca que no hay diferencia entre el inicio y el finalizar el tratamiento. La respuesta al tratamiento de los 24 pacientes, 10 pacientes presentan una respuesta total al tratamiento con una proteinuria negativa o leve que marca un 41,6%. Estos pacientes presentaron una mejoría clínica con la disminución o desaparición de edemas y mejoría de los parámetros de laboratorio y de orina. 10 pacientes presentaron una respuesta parcial con una proteinuria moderada que no llegaba al rango nefrótico. 4 pacientes presentaron insuficiencia renal crónica, que es el 16,6% de los casos, de los cuales 3 pacientes se encuentran en diálisis peritoneal y un paciente en tratamiento conservador. Las conclusiones, consideramos que la terapéutica con altas dosis de beta-metilprednisolona es una alternativa para el tratamiento del síndrome nefrótico córtico resistente primario, dada la baja incidencia de efectos adversos y la buena respuesta al tratamiento. Determinar si este tratamiento mejora el pronóstico es importante, ya que la glomerulosclerosis focal y segmentaria, dentro de las glomerulopatías, es la principal causa de fallo renal crónico en los niños. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Liliana. Si recibieron algún otro tratamiento antes de comenzar los pulsos. Sí, si pusieron, no, directamente ustedes... Directamente completaron los pulsos, el primer esquema de pulso de corticoides y después comenzaron con el tratamiento de los pulsos. Los pacientes que remitieron, ¿en cuánto tiempo vos decís, digamos, de 24 a 10, digamos, desapareció la proteinuria? ¿En qué tiempo? La mayoría de los casos remiten antes de, cuando pasan a los pulsos que ya son mensuales, muchas veces ya han remitido. O sea, ya cuando llegan a los bimensuales se completa el tratamiento, pero cuando ya están en los pulsos mensuales o terminando los pulsos mensuales ya han remitido, o han remitido la mayoría. ¿Puedo preguntar? Sí, un minuto. Doctora Caletti, estaba ahí, perdón. Quería preguntarte algunas cositas. No me quedaron claros los que respondieron qué histología tenían. Porque vos presentaste algunos con glomerulosclerosis focal y segmentaria y después dijiste un porcentaje global, pero digamos la respuesta puede ser un poco distinta. Y lo otro que te quería preguntar es porque cuando diste los porcentajes y los números, había 6 pacientes que no tenían biopsia, pero si sumabas todos daban 22. ¿Qué pasó con esos 6 que no tenían biopsia? Los excluyeron, quiero creer. De los 6 que no tuvieron biopsia, realmente algunos no estuvieron en el tratamiento, no se excluyeron porque los pacientes fue por negativa de los padres que no se quisieron hacer las biopsias, pero igual se sumaron al tratamiento. Sí, lo que pasa es que cuando vos considerás un tratamiento no es lo mismo que el chico. Si no tenés biopsia, sí, digamos, ¿cómo podemos darle utilidad a un tratamiento? No sabemos si son cambios mínimos,
si es una esclerosis focal insegmentaria, ¿me entendés? Sí, totalmente. Entonces me parece que es un factor confundidor, sí, de sesgo, no tener. Yo creo que sería mejor si vos pudieras separar esos 6 y después darlo por histología. Entonces uno recaba y puede comparar con los de Mendoza y decir este es mejor el tratamiento, porque hay que considerar que es una dosis alta de corticoides. Sí, es una dosis alta de corticoides. Listo, gracias. Queda la doctora Inchaurregui y la doctora Alconcher pidiendo. Puedo preguntar. Quería preguntarte, ¿se escucha? Si después que terminaron el tratamiento, ¿cuánto tiempo de seguimiento tuvieron estos pacientes y si en cuánto tiempo recayeron o no? Bueno, eso también es otra de las limitaciones. Sí. Lo vi cuando la doctora presentó lo de ciclofosfamidas, el tiempo después de control posterior al tratamiento, para ver si estos niños después quedan corticodependientes o después del tratamiento. Realmente no lo hemos evaluado, lo seguimos evaluando a los chicos, pero no hemos hecho un estudio posterior al protocolo. Digamos, cuando han completado el protocolo, lo hemos seguido viendo si estos chicos, no hemos aglutinado, digamos, las respuestas, digamos, que han tenido. Negativizaron, en la mayoría de los niños han negativizado y no han vuelto, digamos, a consultar otra vez por recaídas. Pero hemos tenido algunos 2 o 3 chicos que actualmente, después de haber recibido todos los pulsos, han vuelto a recaer, pero se han actuado como corticosensibles, o sea, apenas uno coloca corticoides, salen otra vez. Pero sí, es otra de las cosas que deberíamos implementar después de esto. Yo quería preguntarte, de los que respondieron, ¿cuántos eran córtico-resistentes iniciales? Porque los córtico-resistentes tardíos, por ahí la 15. Respuesta es distinta. De los que respondieron. Sí, claro, porque vos dijiste que algunos eran córtico-resistentes iniciales y otros eran córtico-resistentes tardíos. Cuando dijiste cuántos respondieron, lo dijiste todo un grupo. ¿Qué porcentaje realmente los córtico-resistentes iniciales son los que respondieron? Eso es lo que te estoy preguntando, ¿entendés? Sí, de los 15, de los 24, 15 fueron córticos resistentes iniciales, y de los 10 que respondieron, yo creo que fueron 4 pacientes de que son córticos iniciales. Una preguntita, pues me quedé con los efectos adversos, como los corticoides en este caso es importante, y Mendoza tuvo efectos adversos importantes, y igual lo después que siguió los tuvo también. ¿Ustedes hicieron dosaje de vitamina D, por ejemplo, en estos pacientes? ¿Hubo necesidad de subir la dosis? Porque en realidad ustedes evaluaron las alteraciones óseas por la placa, supongo que por una edad ósea y una placa, pero sin densitometría, porque la mayoría menores de edad, así que ahí no han hecho densitometría. Sí, todos los pacientes de los 24 tienen densitometría. Aún los más chiquitos. ¿Y sobre qué gráfico? Dosaje de vitamina D no tenemos en el hospital. ¿Y tenían pacientes pequeños y tienen gráficos de seguimiento de densitometría en pacientes de esa edad? Sí, todos tienen densitometría ósea, pero no tenemos dosaje de vitamina D en el hospital, así que eso no lo podemos implementar. Después yo te voy a pedir que me manden, porque nosotros menores de 6 años, que yo sepa, no hay esta relación, pero bueno. Bien, pasamos al último caso. Buenas tardes a todos. Bueno, este es un trabajo que realizamos en el hospital. Más alto, ahí. Después de concurrir durante 1 año y medio a consultorio de mielomeningocele a evaluar el aspecto renal de estos pacientes. Bueno, uno de los principales objetivos terapéuticos en niños con mielomeningocele es prevenir el daño renal. Las medidas preventivas deben comenzar desde el nacimiento mediante el seguimiento multidisciplinario estrecho y la implementación precoz del cateterismo intermitente limpio y otras intervenciones como son la profilaxis antibiótica, el uso de anticolinérgicos y los diferentes tipos de cirugías. Las escaras renales son el mayor factor de riesgo adquirido en el desarrollo de disfunción renal y la incidencia varía del 10 al 31%. El centellograma renal con DMSA, realizado en forma rutinaria, es el mejor método para evaluar la pérdida de masa córtica renal y prevenir la progresión de la enfermedad renal a largo plazo. Bueno, el objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia del compromiso renal mediante centellograma renal en niños con mielomeningocele y evaluar los factores de riesgos asociados.
Entonces se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de 126 niños con mielomeningoceles que fueron evaluados entre septiembre del 2013 y marzo del 2015 en consultorio multidisciplinario de mielomeningocele. Se incluyeron solamente los niños que habían sido estudiados con centellograma renal. Se consideraba normal si la función diferencial era menos del 40%, si había defectos corticales o irregularidades en el contorno. Bueno, los resultados. Esta es la característica de la población. Tenemos 126 pacientes. La edad del momento de la evaluación era de 10 años, más o menos 4.6. El 51.6%, o sea, 65 de 126 eran niñas. La creatinina sérica, la media era de 0.55 miligramos de decilitro, más o menos 0.43. Tenían un filtrado glomerular renal medio de 162 mililitros minuto por 1.73 metro cuadrado, más o menos 59. Solo el 8.7% de los pacientes, 11 de 126, tenían filtrado menos de 90. Había proteinuria, encontramos proteinuria en 31.7% de los pacientes. La hipertensión arterial solamente en 3, esto daba 2.4%. La antecedente del reflujo, 26.2% de los pacientes. Historia de infecciones urinarias, 55.6%, 70 de 126 tenían ecografía patológica, el 38% de los pacientes, y tenían un centellograma renal anormal, el 54% de los pacientes, o sea, 68 de 126. Bueno, acá comparamos los dos grupos. El primer grupo, que eran los pacientes con DMSA anormal, los 68 pacientes, o sea, el 54%, y el segundo grupo, los pacientes con DMSA normal, que eran 58 pacientes. Vimos que no había diferencias en cuanto al sexo, 34, o sea, el 50% de los pacientes eran mujeres en el grupo con DMSA anormal y 46.5% en el grupo con DMSA normal. Sí fue significativo la presencia del reflujo, 41.1% en el grupo con DMSA anormal y solo 5 pacientes, o sea, 8.6% en el grupo con DMSA normal. También fue significativo la historia de infección urinaria, 44 pacientes, o sea, 64.6% en el grupo con DMSA anormal y 26 pacientes en el grupo con DMSA normal, o sea, el 44.8%. Tenían proteinuria, 39 pacientes de 68 en el grupo con DMSA normal y solamente un paciente encontramos proteinuria con centellograma renal normal. Eso también fue significativo. La ecografía patológica también fue estadísticamente significativo, 38 pacientes tenían ecografía patológica en el grupo con DMSA normal y solo 15 de los 58 en el grupo con DMSA normal. Después evaluamos en el cuadro de abajo los factores de riesgo predictores de compromiso renal y vimos que los dos factores asociados fueron el reflujo y la infección urinaria. Bueno, como conclusión, el compromiso renal por centellograma renal en pacientes con mielomeningocele está presente en más de la mitad de los casos. El desarrollo de proteinuria como expresión del daño renal se observa sobre todo en aquellos pacientes con centellograma renal anormal. La realización rutinaria y temprana de dicho estudio nos va a permitir identificar niños que requieran un seguimiento nefrológico más estrecho. La mejor estrategia para preservar la función renal va a ser el inicio precoz del cateterismo intermitente limpio, que nos va a permitir manejar la función vesical y prevenir el reflujo vesicureteral secundario y las infecciones, que son factores fuertemente asociados con el desarrollo de daño renal. Nada más. Tres minutos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bien, si no yo te pregunto. Bueno. Sí, yo quería preguntar, ¿con cuánto, qué tan temprano después del diagnóstico del mielomeningocele se hacía el centellograma? Bueno, el tema es que en realidad, para explicar un poco cómo funciona, el consultorio multidisciplinario de mielomeningocele es un consultorio que recibe pacientes no solamente de Capital y de Gran Buenos Aires, sino de distintas partes del país. Algunos que muchas veces son mandados por los pediatras en realidad para la evaluación interdisciplinaria. Muchos chicos llegan con centellograma hecho por ahí dentro del primer año de vida
y hay muchos otros que por ahí tienen 4 o 5 años y recién cuando son evaluados en el consultorio, ahí tienen el primer centellograma. O sea, no siempre, no todos llegan con un centellograma hecho durante el primer año. Hay de todo. Ya. Sí, eso era un poco lo que yo te quería preguntar. Porque, sí, vos diste como edad media 10 años, pero ¿desde cuándo estaba? No, de seguimiento de los pacientes. Ah, de seguimiento. No de ¿Desde cuándo lo seguían? ¿Tenés una edad de comienzo del seguimiento? Porque debe ser muy variado. Por eso, hay pacientes que son derivados desde el periodo neonatal, que ahora lo vemos más frecuentemente, y hay otros pacientes que llegan mucho más tarde, por ahí es la primera evaluación que tiene. ¿Compararon la cantidad de daño entre los que tienen un comienzo, un seguimiento inicial? No, estoy en eso en realidad. Porque es importante ver no, acá no lo estoy en eso. Otra pregunta, ¿tenían cirugía con ampliación de vejiga, con intestino? Algunos sí, algunos no. Porque, por ejemplo, la proteinuria es un parámetro que se pierde cuando vos tenés células productoras de moco. Otra parte que se puede hacer también. Es decir, o sea que esa proteinuria, no sé, Laura, vos igual no, era un comentario que vos medio lo estabas diciendo recién, porque yo decía el porcentaje de daño es enorme, sí. pero probablemente yo decía que quizás tenga que ver, y no sé si lo han valorado, en si fueron pacientes que ustedes siguieron todo el tiempo desde recién nacidos o no. Porque cuando estos pacientes no son muy abandónicos, claro, y muchas veces llegan ya con una historia muy hecha y ya con un daño ya producido, porque en realidad uno tendría que apuntar a que ninguno de ellos, excepto que hayan nacido con una displasia asociada, ya sea insuficiente renal o tenga daño de esa naturaleza, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que quería explicar en realidad, que justamente en este consultorio uno recibe pacientes de todo tipo, a cualquier edad. Incluso hay pacientes, es loco lo que voy a decir, pero tienen 5 o 6 años y nunca se indicó el cateterismo. Claro, sí, y en eso estoy. El problema, mira, un poco la idea de presentar el trabajo era estimular al acercamiento del nefrólogo a los chicos con mielomeningocele. Digamos, desde el hospital habían... digamos, hay una conexión con el Ministerio de Salud para hacer programas ampliados de seguimiento de mielomeningoceles y demás. Hay toda una movida con los mielomeningoceles donde el nefrólogo no estaba demasiado incluido. Entonces, por ejemplo, mira, ¿ves? En La Plata no tiene nefrólogo, el nuestro tampoco tenía nefrólogo. Entonces ahora tiene digamos, nefrología está incorporado dentro del tema y realmente, digamos, para nosotros es difícil porque no son chicos que seguimos nosotros. Sobre todo los que vienen, el consultorio de mielo se hace los días jueves y el día jueves está prácticamente dedicado al interior. Los martes vienen los que están en provincia o en capital. Y nos parecía, bueno, la integración del nefrólogo por un lado, el tema de poder indicar el cateterismo intermitente desde el nacimiento, porque el problema es que los chicos llegan sin hacerse, nadie les enseña a las madres, los chicos se van de alta, operaditos preciosos ante las 24 horas de vida, pero ninguno le enseñó cateterismo limpio intermitente a las madres. Entonces la idea un poco era ver el daño que tienen como para alertar a pediatras y a especialistas, urologos y neurocirujanos que deben indicar el cateterismo intermitente y la derivación precoz al nefrólogo.